es cierto? No hay. Bien, razones que en el fondo se identificaban con las de la burguesía conservadora y que denunciaban el carácter absolutamente burgués y no socialista de ese determinismo. A la mayoría de sus críticos, la Revolución Rusa, bien en este caso, aparece en cambio como una tentativa racionalista, romántica, antihistórica, de utopistas fanáticos. Los reformistas de todo calibre, en primer término, reprueban en los revolucionarios su tendencia a forzar la historia. Cuando eso se trataba, ¿no? ¿Qué es el salto dialéctico del que hablaba Jorge? ¿Qué fue la Revolución Rusa sino un salto dialéctico? Hacer la revolución socialista en un país capitalista atrasado, el más atrasado de Europa. No Alemania, no desarrollada, no Inglaterra desarrollada, no Francia, sino Rusia. Eso es el salto dialéctico, ¿no? No era el evolucionismo que tenía que ir creciendo el capitalismo. Entonces, Mariátegui es muy interesante, hace este deslinde, no solo deslinda en todo caso con las tesis que muestra Henry de Man, por ahí un compañero con mucho, yo aprecio mucho, me dijo, me señaló claramente, no se trata solamente, estaba haciendo las críticas, Henry de Man planteaba la liquidación del marxismo, es verdad. Entonces, no solo cierra paso Henry de Man, sino que además recoge tesis con las cuales le permite deslindar al interior del movimiento socialista mundial con estas corrientes que todavía venían heredadas de la Segunda Internacional. Luego, también está en este texto como un aporte que recoge, que desarrolla y que defiende el marxismo, la existencia y necesidad de una relación dialéctica herejía y dogma, ¿no? Y habla, o sea, herejía y dogma se complementan, ¿no? Hay el dogma revolucionario, pero hay la herejía que rompe con el dogma para dejar atrás lo que ya no corresponde al marxismo. Justamente cuando habla de Henry de Man, dice que Henry de Man se desgasta, ¿no es cierto? ¿Se desgasta contra qué? Dice, en la medida, dice, ¿contra qué se desgastó? Si no en la medida que se quiere llamar marxismo a algo que había dejado de serlo casi de su origen. O sea, se desgastó contra cosas que habían dejado de ser válidas, ¿no es cierto? Y le da el valor de herejía porque, entendiéndolo bien, Lenin es un hereje contra la tesis de que la revolución se va a producir no solamente o principalmente en los países de Europa Central, la Inglaterra, la Alemania, ¿no es cierto?, y la Francia de ese momento. Mariátegui es un hereje cuando plantea cómo se aplica la revolución en el Perú en condiciones particulares nuestras de un país en esa época semifeudal y semicolonial y obviamente con amplios rezagos de capitalismo atrasado en el campo también, ¿no? Bien, pero además de hablar de esta relación dialéctica y dogma, la prefiero. Algún compañero me sugirió que no, que esto debía ser más visto más bien como la lucha entre dos líneas. Yo particularmente pienso que esto es un esquematismo. La lucha no solo entre dos líneas, entre varias líneas realmente, ¿no? Por ejemplo, Mariátegui ajustaba cuentas por un lado contra los ataques del nacionalpopulismo del APRA, ¿no? Y ajustaba cuentas también con las tendencias más atrasadas dentro de la propia internacional. Había peleado contra varios frentes, ¿no? Entonces era más de una línea con la cual peleaba él, obviamente. Y habla de la herejía y el dogma en dos artículos de este texto, Henry de Man y la crisis del marxismo y el proceso de la literatura francesa contemporánea. Además habla de una auténtica, esto es interesante porque no lo encontré en otro, la auténtica revisión del marxismo, que retorne o restaure la concepción dinámica y revolucionaria de Marx. Entonces, hasta ese momento, me acuerdo en la universidad, y acá está mi amigo Cojuelo, porque veía después de tiempo, se insultaba a otro revisionista y ya estaba frito toda tu vida, no te quitaba nada de eso. Pero acá, Mariátegui habla del revisionismo como un revisionismo positivo, e incluso le permite señalar por ahí, y dice de que Lenin aparece incontestablemente en nuestra época como el restaurador más enérgico y fecundo del marxismo, y dice y habla de un revisionismo positivo en la medida en que éste restaure o recoja aquellas tesis que fueron dejadas de lado, ¿no? Y entonces nos señala que tiene su propia razón de ser el tema del revisionismo. Hay obviamente corrientes negativas, pero un revisionismo positivo, de forma tal que ahí surgió de que
qué revisionismo hablamos cada vez que calificamos algo. Luego está el tema de la correcta concepción del materialismo histórico. Nos habían enseñado que el materialismo histórico era una filosofía de historia que se cumplía todas las sociedades van a ser igualitas. Y nos encontramos con un gran problema, que Mariátegui obviamente lo abordó, y era de que si nosotros leemos el manifiesto comunista, no encajábamos con nosotros ahí. Y no encajábamos porque el manifiesto comunista estaba escrito para Francia, Alemania, Inglaterra de la época. Si lo leemos bien, cuando se refiere a nosotros o a los países como Rusia, somos bárbaros, porque no estábamos en esa Europa civilizada, para ahí no había sido pensado. O sea, el manifiesto habla de la revolución socialista ahí, en el centro de la periferia capitalista. Recién, después, cuando Marx comienza a estudiar la revolución en Irlanda, China, la India, y luego en Rusia, es cuando él desarrolla lo que serían los elementos de la revolución socialista en los países capitalistas atrasados. En sus famosas cartas a Vera Zazuli, Marx plantea un derrotero distinto, un camino distinto para estos países capitalistas atrasados. Pero, por ejemplo, en el manifiesto no nos encontrábamos. Entonces, ahí justamente Marx, en esas cartas, le dice a Vera Zazuli: yo no he hecho una filosofía de historia que se tiene que cumplir igualito en todos lados, eso no he hecho yo he analizado simplemente el proceso capitalista en Inglaterra en concreto y por último en Europa Central. Yo no he ido hasta allá, entonces no me pueden a mí decir que estoy diciendo que en Rusia, ojo, debe colaborarse con el desarrollo capitalista para luego recién poder hacer una revolución proletaria, ¿no? Y ajusta cuentas con esa clase de división. Y también eso está en esta defensa cuando él nos dice, acá en materialismo, Marx dice en primer lugar, compañero, ¿cómo estás? En primer lugar, no se propuso nunca la elaboración de un sistema filosófico de interpretación histórica destinado a servir de instrumento a la actuación de su idea política y revolucionaria. Recoge lo que decíamos, ¿no? Y dice en este ensayo, el materialismo histórico no es precisamente el materialismo metafísico o filosófico. Ojo con eso, ¿no? No es precisamente el materialismo metafísico o filosófico, sino ni es una filosofía de historia tampoco, dejada atrás por el progreso científico. Marx no tenía por qué crear más que un método de interpretación histórica de la sociedad actual. Punto. Y dice, para entender el valor de esto, la crítica marxista estudia concretamente la sociedad capitalista, ¿no? Bien, esto rompe con una visión que hemos tenido también, por lo menos que se nos dio a nosotros, que el materialismo histórico era una filosofía de historia que se repetía exactamente en todos los países, sin entender las peculiaridades de cada país, lo que luego Mariátegui, Gramsci y ya después todos recogerían como formación económico-social concreta, la forma en que se imbrican las relaciones capitalistas con las otras atrasadas en cada sociedad concreta. Luego está el tema interesante también aquí en la defensa del marxismo de la validez del canon marxista mientras no se tramonte definitivamente el capitalismo. Está en el artículo Filosofía Moderna del Marxismo. Es necesario que tenga otro nombre el marxismo, ¿no es cierto?, en algún momento, y señala él claramente y dice, mientras el capitalismo no haya tramontado definitivamente el canon de Marx, sigue siendo válido. El socialismo, o sea, la lucha por transformar el orden social del capitalista en colectivista, mantiene viva esa crítica, la continúa, la confirma, la corrige. Y más allá, va a volver a decir, al finalizar, otro artículo, el proceso de literatura francesa contemporánea, va a señalar lo siguiente: Lenin nos prueba en la política práctica con el testimonio irrecusable de una revolución que el marxismo es el único medio de proseguir y superar a Marx. El leninismo es desarrollo dentro del marxismo, no es una cosa distinta, ni superior, ni etapa distinta, sino es un propio desarrollo del marxismo, como le entendía por lo menos Mariano. Bien, esto añadiría otra idea más, que es el tema del deslinde con una teoría del catastrofismo inevitable del capitalismo. Esta está en el artículo Oposición del socialismo británico. ¿Qué sucedía? Desde el comienzo, recuerdan, estuvo muy imbuido el movimiento, ¿no
el movimiento socialista internacional, la internacional misma estuvo imbuida de que inevitablemente se caía el capitalismo solo, ¿no es cierto? Y era cuestión de tiempo nomás. Y lastimosamente la realidad probó que no se caía solo, que solo se caía si le empujaba la revolución. Y aquellos que esperaban que madurara solita la revolución, pues equivocaron. Mariátegui claramente recoge aquí esta tesis de Marx en esta posición del socialismo británico, señalando: no basta la decadencia o agotamiento del capitalismo. El socialismo no puede ser la consecuencia automática de una bancarrota. Tiene que ser el resultado de un tenaz y esforzado trabajo de ascensión. Y ustedes han visto, en las últimas crisis, el capitalismo ha sabido cambiarlas, ha sabido utilizarlas, porque no ha habido un sujeto revolucionario, ¿no es cierto?, que pueda realizar la revolución como en su momento fue la revolución socialista, la revolución cubana, no la revolución china en su momento. Bien, por último, revisando este texto, volviéndolo a leer, a releer, encontré una cosa que antes, en nuestro comienzo, con Javier, me acuerdo, éramos simpatizantes, creo que más del guevarismo que de otra cosa, ¿no? Éramos simpatizantes de Guevara, sobre todo, pero Guevara era acusado de ser aventurero, de pretender él, ¿no?, acelerar las condiciones subjetivas de la revolución, cuando esto era una cosa, pues, que estaba dada, era una ley histórica que no podía nadie moverla, y por eso Guevara era acusado de aventurero. Bueno, encontramos luego en Mariátegui, defendiendo obviamente la tesis marxista correcta, ¿no?, lo siguiente, y citando a Adriano Pilger: la táctica socialista para conducir a buen éxito debe tener en cuenta la situación histórica sobre la cual le toca operar y donde esta es todavía inmadura para la instalación del socialismo, guardarse bien de reforzarle la mano, pero de otro lado no debe remitirse quietistamente a la acción de los sucesos, sino insertándose en su curso, tender siempre más a orientarlos en sentido socialista, de modo de hacerlos maduros para la transformación final. La famosa maduración subjetiva de las relaciones, de las condiciones revolucionarias de que se acusó de aventurero a Che, están aquí también en Mariátegui. Alguna vez dijimos que Mariátegui, como decía, repetimos nomás a Fernando Martínez Heredia cuando decía de que Che es un hijo putativo de Mariátegui, porque indudablemente lo leyó de la mano de Hilda Gadea, lo leyó de la mano también de Hugo Pecho, ¿no es cierto? Y sin haberlo citado, lo tradujo totalmente en sus tesis revolucionarias. Bueno, compañeros, yo lo que quería compartir eran estas tesis de la defensa del marxismo que hace Mariátegui, que recoge estas que a veces no las hemos tocado y que las habíamos olvidado, y que además permiten un deslinde con posiciones conservadoras que aún existen en el movimiento socialista. Nada más.